noches, es un gusto saludarles en esta edición de Cambios, en esta noche con el gusto de siempre de conversar en esta mesa de análisis y saludos sin más preámbulos y con mucho gusto a los participantes. Liliana Flores Benavides, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También Gilberto Marcos, ¿cómo estás, Gilberto? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarlos. Javier Sepúlveda. Encontrar a Javier y Liliana también aquí. También es un Gracias, gusto. Gilberto. Javier Sepúlveda, ¿cómo estás? Víctor, buenas noches, como siempre, gracias por la invitación. Pues comenzamos, esta semana ha sido, lo decíamos un poco antes de comenzar, pues cambiante en el sentido de que se comenzó con unos temas y se siguió con otros, o con acontecimientos no afortunados. El tema de la seguridad en particular comenzó a verse ya un impacto, al menos con cateos, 5 cateos en menos de 12 horas. Se habla de 12 detenidos en Cadereyta, en particular de una organización delictiva. Parece que hay acción, Gilberto, en estos primeros días de Gerardo Palacios Pámanes. Pues, entró con ganas el nuevo jefe. Yo creo que todos entran en mayor o medida con un nivel de ímpetu que ojalá le dure al nuevo secretario de Seguridad Pública. Yo creo que más que enfocarnos en la figura de una persona, deberíamos, y claro que cuenta, ¿verdad? Obviamente, pues, los antecedentes, los logros que haya tenido y también los desaciertos, pero deberíamos enfocarnos más en la política pública. Esa es la que no debe fallar de ninguna forma. Es un motivo importante el estar focalizados con la política pública de seguridad del Estado. Llegue quien llegue, hay que seguir una línea de esa política pública que tiene que ver con la seguridad. Obviamente, si nos vamos con, digamos, no la política pública que tiene que ver con aspectos jurídicos o legales, sino la intención del gobierno federal y concretamente del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos, pues entonces va a haber problemas con esa política pública, ¿no? Porque esa línea que ha dado desde un principio el presidente, y podemos entender que lo que quisiera es entrarle por la buena al asunto de la seguridad. Ya nos dimos cuenta después de años que por la buena no funciona, sino que empeora, porque sí ha empeorado a nivel nacional el tema de la seguridad. Pues en el caso local deberíamos también de estar muy atentos a estos números, a esta política pública y a esta forma de tratar de disminuir los delitos, como es el caso del 20% al que se refiere el nuevo secretario de Seguridad Pública. Palacios Pámanes ha dicho, y yo creo que está enfocado en un tema en el semáforo del delito, porque esa fue la intención que tuvimos hace más de una década, cuando se instaló desde el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, donde yo participaba, el tema del semáforo del delito. Y la idea era ir midiendo. No puedes cambiar lo que no mides. Entonces, ir midiendo claramente, espacio por espacio, municipio por municipio, y en el ámbito nacional, estado por estado, cómo iban las cifras. Y de ahí tener el reto de bajarlas. Es decir, de pasar del amarillo al verde, pasar del rojo al amarillo, y ahí tener una medición clara. Yo creo que él habla de un 20%, me parece una cifra elevada, pero ojalá que lo logre para fines de año, bajar 20% los índices delictivos. Y ojalá que sea en base a los números reales y no a la controversia que se ha suscitado últimamente entre algunas cifras que se han presentado, ¿no? Ahora, parece una forma de trabajo distinta de entrada, o al menos un perfil. A pesar de que hay que centrarnos en las políticas públicas y las estrategias, pues siempre nos centramos también en quien dirige la Secretaría de Seguridad. Liliana, ¿parece un estilo diferente al de Aldo Fassi? Sí tiene un estilo diferente. Es una persona que tiene alta preparación en el tema, y yo deseo fervientemente que tenga éxito en su desempeño, porque el problema de la inseguridad en Nuevo León, porque estamos hablando de Nuevo León, es una agenda pendiente y que está afectando mucho a la sociedad. O sea, no podemos normalizar
la violencia. O sea, esto no puede normalizarse, que todos los días hay asesinatos, que hay sicarios que asesinan, entran a casa y asesinan. Entonces, esto tiene que modificarse. Yo espero que el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad tenga éxito. En todo lo que podamos los ciudadanos coadyuvar, tenemos que hacerlo. Y sí parece un estilo diferente. O sea, más aterrizado, no prepotente, hasta hoy, no prepotente. Y hemos visto también toda una serie de reacciones que ha habido, tanto en los penales como en aprehensiones. Ahora aquí también tenemos que tener mucho cuidado en el papel que van a jugar los jueces, porque haces todo un trabajo de captura y luego después lo sueltan. Entonces, eso es algo que está pasando en el país. Pero tiene que ver con el tema del nuevo sistema penal acusatorio, que eso también nos ha metido en una barbaridad. Enredo, sí. Entonces, eso hace que existan muchas rendijas a través de lo cual la persona que es apresada pueda salir. Pero aquí el asunto es, se tienen que armar muy bien los expedientes para que esto no suceda. Pero sí estamos viendo una reacción diferente, nada más en las pocas semanas que lleva en el nuevo cargo. Ahora, se habla o insiste Gerardo Palacios en que es un trabajo en conjunto y ha hablado de porcentajes, dice, me toca un 33%, a las fuerzas federales otro 33% y a los municipios un 33%, y hace un señalamiento de que ahí es donde ha faltado, Javier. Sí, así es, Víctor. Mira, no es la primera vez que señalamos en esta mesa la ausencia de coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Cuando nace Fuerza Civil hubo una coordinación casi perfecta en aquellos años, casi 10 años ya, entre fuerzas federales, fuerzas estatales, que era Fuerza Civil, y las policías municipales. Recordemos aquellos famosos convoys en donde iba la policía, el ejército encabezando, luego Fuerza Civil y patrullas municipales. Entonces había una coordinación muy buena, que en aquel tiempo funcionó e incluso se ponía a Fuerza Civil como la policía modelo del país. ¿Por qué? Porque fue muy exitosa y porque sus números en materia de delitos de alto impacto fueron muy impactantes, la baja dramática que se logró en aquellos años gracias a la coordinación entre los 3 niveles de gobierno, que luego se perdió. Entonces, es un modelo que ahorita retomó, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México. Hay una coordinación perfecta y bueno, ahí no es casual, puede haber motivos políticos atrás, pero están muy arropados por la Marina, por el Ejército, por la Guardia Nacional, algo que en Nuevo León no venía ocurriendo desde hace varios años. Allá ya están presentando números consistentes a la baja. En Ciudad de México, esperemos que Nuevo León sea el segundo caso donde se replica ese éxito nuevamente a nivel país en este momento y a nivel local por segunda ocasión. Creo que Nuevo León se merece más seguridad. Y retomando un poco lo que decía Gilberto de una política pública de seguridad, creo que hay que involucrar también y a lo mejor para traducir lo que dice el presidente de abrazos no balazos es algo que no se han tomado la molestia de traducir. O sea, porque implica también esa frase, no solamente el armamento, no solamente policías capacitados y no solamente la represión o la violencia legítima del Estado, por llamarle de una manera políticamente correcta, sino también la prevención a nivel de la educación inicial desde la primera infancia para evitar adicciones. Y quienes ya cayeron en las adicciones, pues una política de rehabilitación y de reinserción social. Mira, ahorita con drogas como el cristal, tenemos, además de los muertos reales que ejecutan todos los días, tenemos, si me permites la expresión, una suerte de muertos vivientes, porque pierden su oportunidad laboral, quedan con daños neurológicos que les impiden volver a reintegrarse al trabajo, incluso volver a reintegrarse a la familia. O sea, es tanto el daño que se causa que ahorita que hablamos de política pública, pues hay que verlo como un círculo virtuoso en donde se puedan recuperar todos esos valores dentro de la sociedad, además del esquema policíaco. Y
que también cuando se hacen aprehensiones, vemos que estos días ha sido muy movido en el tema de las aprehensiones. Ojalá y no se esté violentando el debido proceso. Creo que hay muy buena coordinación en este momento con la Fiscalía General. Gustavo Adolfo Guerrero y Gerardo Palacios Pámanes creo que se han puesto muy de acuerdo, han hecho operativos conjuntos muy exitosos, pero para que no pase lo que dice Liliana Flores, la famosa puerta giratoria, ¿no? Que entran detenidos por un fiscal o una policía capaz que va y los detiene, y luego un juez corrupto o amenazado o en una cofradía ahí de intereses y de componendas incluso con los fiscales, no quiero saber de qué se trata exactamente. Pero se han dado casos. Pero se dan los casos y se le llama la puerta giratoria. Entonces entran por la puerta de la fiscalía y salen por la puerta del juzgado a los pocos días. Pero también puede ser que no necesariamente es un juez inepto, amenazado, corrupto, sino que la fiscalía no haya entregado un expediente. Por eso me refería al debido proceso. Sano, bien armado. A que no se violente el debido proceso, porque si el juez no va a tener elementos suficientes también para... Entonces puede empezar desde la fiscalía misma, que deliberadamente no se integra un expediente, una prueba, algún tema por ahí que queda suelto, y el juez, con duda razonable y atendiendo a su trabajo, va a tener que tomar una decisión. Entonces, que no pase la puerta giratoria famosa. Yo aplaudo la aparente, es decir, en un principio se está aparentemente dando una buena coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado. Sí. Ojalá que así sea y ojalá que todo el aparato de gobierno estatal tenga una buena relación y coordinación con la Secretaría y viceversa, con la Fiscalía y viceversa. Claro. Sin embargo, el tema de integrar bien los expedientes para que el juez no los tenga que soltar porque el debido proceso y demás, te tengo que poner un ejemplo. Hay en Sabinas, Hidalgo, hay 2 elementos y te manejan Villaldama, Bustamante, Lampazos, Anáhuac y todo lo que le sirve. 2 Pues elementos vale de la vale policía ministerial. De la ministerial. Es decir, la famosa petición de Gustavo Adolfo Guerrero de que necesitan recursos para más elementos, pues es real, ni modo que estén haciendo ese daño de tener solamente 2 elementos para toda esa zona. Y ahí van los agentes de Sabinas a Anáhuac, pero luego tienen que correr a Vallecillo y luego se tienen que venir a... Y además no es una zona tan movida, porque hay muchos problemas de esa naturaleza. De hecho, para allá se va a construir un cuartel nuevo por eso. Que el fiscal quiere más dinero, pero también es cierto que el fiscal no puede tener guardaditos. O sea, hay un antecedente de que presupuesto que no se utiliza tiene que regresarse. Así dice la ley. Eso es correcto. Y no se ha regresado, entonces, ¿para qué tienes guardados? O sea, se tiene obligadamente que invertir ese dinero, porque no puede ser posible que haya 2 agentes del Ministerio Público en una zona donde existen tantos problemas delictivos. Hay que ver para qué es el guardado, porque a veces dices, oye, pues aquí tengo 100 pesos, pero necesito 120 para este proyecto, ¿verdad? Entonces, a veces por eso se dan esos guardados, y estoy de acuerdo contigo, pasa en las empresas, si no usaste el presupuesto, pues... Y no solamente se regresa, a veces se cancela, porque dicen, es que no lo necesitaste, ya el otro año no te lo igualo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, ya como que nos estamos saliendo un poco del tema, pero tiene que ver con la seguridad finalmente. Las filonas es que se hacen cuando hay un accidente. A mí me ha tocado presenciar en la carretera nacional, en la carretera Colombia, es un daño a la ciudadanía tremendo, porque hay un desgaste en horas hombre, en horas de descanso, en lo que tú quieras, en combustibles y demás. Hubo uno recientemente creo que fueron 5 o 7 horas la gente ahí parada, porque ni siquiera, no llegaban con agua para tomar. Sí. Y no llegaban, pero muchas veces no llegan porque no les alcanzan los diferentes eventos que tienen, pero la otra es que no tienen a veces forma de llegar con el tráfico. ¿Verdad? Habría que ver en ese caso motocicletas o algún... Ahorita que tocas el tema. Pero habían pedido un helicóptero. Ahorita que tocas el tema, la falta de infraestructura. No tienen morgues en los hospitales regionales. Entonces tienen
Si hay, por ejemplo, un fallecimiento en la carretera por un Correcto. accidente, a veces se tarda la gente del Ministerio Público 5 o 6 horas en llegar. Hace una semana, un accidente de motocicleta en Linares, tardaron 6 horas en ir a dar fe a levantar el cuerpo. Totalmente de acuerdo contigo, Javier. Entonces- Estoy casi seguro que en el caso de Coahuila y Tamaulipas tienen diferentes morgues. Y Nuevo León tiene una centralizada. Entonces, Aquí ahí está el problema de hay infraestructura. una buena del que hablas. oportunidad. Si está existiendo una buena coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, estamos a unos meses, 2 meses, de que se tiene que aprobar el presupuesto para el año que entra. Entonces, ahí tiene que hacer una redefinición. Si tiene guardaditos, tiene que explicar para qué y cuánto le falta para qué. Y por el otro lado, si quiere realmente combatir el crimen como lo pretenden hacer o aparentando que lo quieren hacer, entonces tienen que redefinir muy bien cuánto ocupan. Y olvidarse las fobias porque no hubo, al menos públicamente, una buena relación entre el Estado y la Fiscalía a raíz de los casos estos muy escandalosos, ¿no? Muy Sí. fuertes. Pues yo creo que las heridas ahí siguen, ¿verdad? Y en cualquier Sí. momento pueden volver a tronar. Hablando de la política pública que mencionaba en un principio, de la política pública de seguridad, siempre hemos insistido en que no puede ser una política pública aislada. Tiene que estar ligada a la política social del Estado. Exacto. Si no está Sí. ligada con desarrollo social, con salud, con deportes, etcétera, con todos esos temas que tienen que ver incluso con vivienda, con empleo, si no están ligadas, no va a funcionar. La política pública de solamente dar guamazos, pues no jala, ¿verdad? No. Tiene que estar ligado con lo demás. La otra es, nos envían soldados. Y como yo los he visto con toda la tristeza del mundo, es que pues en este sexenio los soldados han sido sumamente humillados, tienen a los delincuentes enfrente y esos mismos les gritan, les dan de garrotazo y ya me los matan. Entonces, pues ¿de qué nos van a servir los soldados? No es el mismo efecto de Si están antes. los abrazos y no balazos. Es decir, ¿con qué fuerza van a enfrentarlos? ¿Para qué queremos todos los soldados que nos están enviando últimamente? Y yo oí que había una mejor coordinación entre los 3 poderes. O sea, los soldados, los militares, Guardia Civil, Guardia Nacional, Fuerza Civil y los policías municipales. Y de eso no hemos hablado. O sea, los alcaldes se lavaron las manos en su responsabilidad de tener corporaciones policíacas municipales y dejaron eso en manos de Guardia Civil. Pero si Y tienen ahora- corporaciones policíacas, sí, y ahora deben ser tienen- de proximidad. Sí, pero aquí el asunto es que inclusive esas policías municipales, muchos están infiltrados y se tiene que hacer una recomposición de fondo. Infiltrados hay en las municipales, en las estatales. Todos los niveles. y Pues en se las tiene que federales. limpiar, si no, Pues es que tiene que haber estaríamos condenando. un constante cotejo, ¿verdad? Sí. Una entre los revisión, que- pruebas de control Claro, y demás. porque pueden haber entrado muy bien palomeados de veras, con todo lo que se busca de un buen elemento, pero en el paso del tiempo pues hay muchos factores psicológicos, sociales, económicos, Sí. desgaste de la persona, porque es un trabajo bastante desgastante, ¿verdad? Regresamos después del corte para hablar de otros temas, este decreto, este convenio del agua entre la Federación y Nuevo León, cómo lo ven nuestros participantes en la mesa. Volvemos. Bueno, ya regresamos, vamos a platicar, lo decíamos antes del corte, de este acuerdo, de esta, pues parece una sociedad que hay ahora, un acuerdo entre la Federación y Nuevo León para resolver, y hablan de agua hasta por los próximos 10 años, no sé dónde la van a sacar, pero ¿cómo ven las cosas? Bueno, pues el agua va a llegar Naturalmente. después de la crisis. Con acuerdo y sin acuerdo. Sí, pues cuando haya lluvias y finalmente el agua que nos pueda llegar del cuchillo, que es de lo que se trata este convenio, a mí me parece que el gobierno de Nuevo León, pues ni modo, no le quedaba de otra, pero soltó todo. Es decir, todo el control de la obra y demás, o no sé si el gobierno federal no confiaba en el gobernador y su equipo, pero es agua que nos va a llegar si hay agua en el cuchillo, ¿verdad? O sea, siempre vamos a estar dependiendo de la lluvia.
Y ya sabemos que esta es una zona de secas tan o menos dramáticas que esta, pero que finalmente se nos van a ir presentando en el transcurso del tiempo. ¿Para qué queremos otros 10,000 metros cúbicos? Hacen falta, sí, pero pues si no llueve no van a llegar porque pues no va a haber agua, ¿verdad? Entonces, pero eso se va a tardar unos meses, si le va bien a los cálculos que hace el gobierno del Estado y el gobierno federal, de los 8, 12 meses para que esté terminada la obra. En el Inter seguimos con una crisis tremenda que yo espero se solucione con un fuerte chubasco tipo el Alex para después del 20 de agosto. Ojalá, porque si no sí que estamos en un gravísimo problema. Yo pienso que estamos en un grave problema. Ese decreto que se firmó expresa la gravedad que hay en materia de agua en Nuevo León. O sea, es un asunto de seguridad nacional donde Conagua puede disponer de todas las concesiones otorgadas en Nuevo León para priorizar el consumo humano. Y este es un acuerdo que está pactado con los grandes industriales porque viene una cláusula abajo que dice, posteriormente, a la gente que le dieron concesión, si posteriormente agarra más agua, no se le va a cobrar ese excedente de agua. O sea, es un acuerdo pactado. Y evidentemente que todos los que tienen concesiones de agua, al sentarse a hacer este pacto, automáticamente están comprendiendo la gravedad donde estamos parados. Tenemos una sola fuente, que es el Cuchillo, 2 presas secas y un ducto que viene del Cuchillo para acá con graves fisuras, que dijo el de agua y drenaje, que ahora le quieren dar una medalla que no se merece, que esas fisuras se tardarán en reparar en el Inter de 1 año. Si hay un accidente, no va a haber agua. El mismo Samuel García, en un discurso que lo dio para La Nación, dijo que los pozos someros y los pozos profundos no están funcionando, que además está en revisar los precios de los pozos someros, que ahí es otro negociazo. ¿Sí? Entonces sí estamos en una situación muy crítica que implica varias cosas y que yo hasta hoy no he oído que nadie diga. Nuevo León ya no puede crecer. Nuevo León, cualquier industria que se instale en Nuevo León tiene que ser una industria ensambladora, tiene que ser una industria maquiladora, pero ninguna industria que use agua para su producción. Área metropolitana de Monterrey, no Nuevo León. No, pero es que Nuevo León, este gobernador, dando palos de ciego, tráete el agua del río Pilón, tráete el agua del río Ramos, ya una parte del río Ramos en Cadereyta ya se secó. O sea, la desgracia de la zona metropolitana la está traslapando a zonas rurales, trayéndose agua de allá y de acá, de una manera sin estudios de impacto ambiental, nada, absolutamente nada. Entonces, así estamos. Estamos ante una problemática extremadamente compleja. Entonces, se tiene que ver que la zona metropolitana no puede crecer, la industria que venga tiene que ser prestadora de servicios, comercio, o si es industria, tiene que ser una industria de carácter que no utilice agua, ¿sí? Se tiene que tomar una serie de medidas, lo que dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir ahora, el 70% del agua la consumen la industria, el sector agropecuario primario. Y ese sector agropecuario primario en Nuevo León aporta menos del 1% del PIB. Entonces, se les tiene que buscar créditos blandos para que modernicen sus sistemas de riego y liberar un conjunto de esas cosas, de agua. Se tiene que hacer este tipo de medidas. Y hasta hoy es, ok, ya firmamos, a mediano plazo, la presa Libertad, pues si seguimos en sequía, ¿cómo la vamos a llenar? Y luego, por el otro lado, el conducto ese que va a venir del Cuchillo para acá. 114 kilómetros. Exacto. Entonces, pero ese es a mediano y a largo plazo, claro. o a mediano plazo. Pero mientras tanto, ¿qué? Entonces, esto, para mí, el acuerdo que se firmó, para mí expresa la gravedad en donde estamos parados. Toda la gente de Nuevo León tenemos que incluso modificar nuestro estilo de vida. Así.
La nueva normalidad de la que habla el gobierno. Sí, de pero Nuevo León. tenemos que, porque eso de que dicen que el cambio climático y que el cambio climático, señores, el destino ya nos alcanzó. Entonces tenemos que cambiar los ciudadanos, nuestro estilo de vida, tenemos que ver cómo le hacemos con el que consume más agua y tenemos que ver y hacer una planificación a lo mejor de migración de gran industria fuera de Nuevo León en un plazo de 20 años. O sea, esas cosas son las que tienen que estarse discutiendo a nivel de gobierno y yo no veo que se haga. Al consumo agrícola y ganadero le aumentaste un 6%, que en estos tiempos es bien importante. A ver, ¿cuánto es? 64. Ok, Bueno. pero es lo demás. No, pero siempre se nos olvida mencionar, o lo mencionamos y luego se nos pasa insistir en el tema de la refinería. La refinería consume una barbaridad de agua. Pero ¿es potable o tratada? Porque es diferente. Si es tratada, aún- que utilice la que quiera. Pero la si es tratada- potable... Aún si es- la tratada no sirve, Liliana. Sí, pero la potable es la que ahorita tenemos el problema. Entonces, si es potable, tacha y tiene que ser castigada, sancionada, revisada. Pero si es Bueno. tratada, pues igual las industrias tienen que usar agua tratada. Acuérdate de Samuel García cuando era precandidato todavía o andaba rondando. Que la fue a todavía clausurar. Por la candidatura, pues sí. Pero la fue a clausurar por la Y el mismo secretario del contaminación. Medio Ambiente, ¿Cómo se Alfonso llama? Martínez Sí. Muñoz. Pero ya llovió desde entonces, bueno, no literal. Bueno, ha llovido. fuera. Bueno, Bueno, fuera que hubiera llovido, ¿eh? A la hora, Ya se secó, a la ya hora se secó. A la hora de sentarte te das cuenta que pues ya no te puedes estar peleando con el gobierno federal porque este sistema asfixiante de temas fiscales en el pacto fiscal Sí, esa con la federación, dependencia, pues te asfixia, te deja sin recursos. Pues, si Estás te peleas. amarrado. Sí, no. O sea, el dinero también llega por el manejo político. Pero no hay soluciones políticas que resuelvan eso, como bien lo dice Liliana. Tenemos que estar todos comprometidos. Todos. Porque no va a venir de un decreto una solución, No. Javier, o no sé cómo lo veas tú. Pues mira, el decreto que se acaba de hacer y con carácter de seguridad nacional, a mí me parece que era necesario y que mágicamente gran parte de la carencia de la zona metropolitana, una vez que vino a dar el secretario de Gobernación el manotazo y decir, en un máximo de 10 días se empieza a activar el proveer de agua de los pozos industriales a la zona metropolitana sí o sí, a mí me parece que era necesario y surtió un efecto inmediato, es más, ni siquiera de 10 días, me atrevo a decir. Entonces, qué bueno que hubo ese decreto, qué bueno que hay ese acuerdo, qué bueno que ahora Tamaulipas no está brincando porque van a hacer un segundo acueducto del Cuchillo que tenía casi 30 años que debió haberse hecho. Pues ya están exigiendo su Bueno, agua. Ya empezaron a preocuparse, eso Ya sí. empezaron dicen, a preocuparse. "Oye, entonces no va a haber porque, excedente". porque con el doble de agua hacia Monterrey se va a tener que reformar el convenio que existe en el 96, el que firmó Benjamín Clarión con Manuel Cavazos, el gobernador de Tamaulipas en aquel año, para que el agua, el nivel del Cuchillo sea más alto antes de darle agua a Tamaulipas. O sea, nos van a tener que dejar más agua de reserva antes que ceder en octubre de cada año agua a Tamaulipas, 1. Y 2, pues sentándose Américo Villarreal, ya lo había dicho, aunque Gilberto dijo que no, sentándose Américo Villarreal no le va a poder decir que no al presidente al garantizarle el agua a Nuevo León desde el Cuchillo una vez que se ponga en marcha el acueducto. Y el pánuco, Monterrey 2. el pánuco del que habla el propio Américo Villarreal. El Es decir, pánuco- el agua del pánuco que tanto se ha Prometido como solución. Pues como solución en Nuevo León, pero también satanizado por aquello de los sobrecostos y todo lo que le metieron de más al presupuesto en la época de Rodrigo Medina. Pero ahora Américo Villarreal de Tamaulipas habla de surtirla para Tamaulipas y para Nuevo León de pasada. Bueno, Es decir, si buscaran una solución inteligente, y creo que por ahí le van a buscar, el agua del Pánuco debe llegar primero a la presa Vicente Guerrero, que Claro, está a un lado de esa es Victoria, la idea. y hacer un segundo acueducto a Cerro Prieto a Linares, y que incluso cuando Cerro Prieto tenga una crisis como la de hoy, pues se alimentan automático de la Vicente Guerrero, que es mucho más grande. O sea, no pueden traerse un acueducto directo, que es más costoso. Y lo ideal sería hacer un circuito entre las presas regionales de Nuevo León y Tamaulipas para que haya intercambios de agua cuando haya crisis de este tipo.
O sea, si ya existiera por lo menos un acueducto, no del Pánuco a la Vicente Guerrero, sino de la Vicente Guerrero a la Cerro Prieto, bien se pudiera haber alimentado para que no hubiera llegado a esta crisis en donde ni siquiera el lodo quedó. Entonces, pero era otro proyecto. El proyecto del Pánuco inicial era otro proyecto diferente a lo que hoy están planteando como otro proyecto. Exacto, ¿Sí? es distinto. El problema es que siempre piensan en proyectos faraónicos y pero ver pues cuánto... para la corrupción. Claro, cuánto va a haber de retorno para el que ejecute la obra. Entonces, y colgarse la medalla y una placa. Entonces, como son obras que quedan enterradas, pues luego nadie recuerda qué político las hizo. En este país así es de injusta la... Como si llueve fuerte, si llega un huracán fuerte, se cargan las presas, van a empezar los olvidos de esto Y se les que estamos olvida, viviendo. exactamente. Y yo creo que no deberíamos dejar de señalar que se tiene que preparar el futuro de Nuevo León, Pues esa es concretamente el nuestra área metropolitana de Monterrey, para esa es nuestra historia. un crecimiento. Por Claro, eso estamos esa ha sido, así. porque nunca se avanzó en el plan hídrico. Y ahorita que Oye, hablabas del agua tratada, Liliana, también de que si la refinería está consumiendo agua tratada, habría que ver cuánta agua están dando las plantas de tratamiento que se construyeron hace 25 años y cómo se está repartiendo esa agua hacia Tamaulipas y hacia las empresas de Nuevo León que la están recibiendo para sus procesos industriales, porque algunas empresas utilizan agua tratada. Entonces, yo creo que nos merecemos que se rinda cuentas de cuánta agua se está tratando, cuántos metros cúbicos por segundo, entiendo que son 3, pero cuánta se va a Tamaulipas, cuántas se roban en el camino y cuánta realmente se está reutilizando en Nuevo León, porque va a haber que hacer un replanteamiento muy serio una vez que empiece a operar el Cuchillo 2, el ducto. Hay que ver Pues, cuánto presupuesto se va a ir de lo que otorgaban obras para el metro, para el proyecto, porque Nuevo León no va a aportar la federación todos los recursos, va a aportar también y se va a comprometer Nuevo León al pago de esos recursos de esa fase 2 del Cuchillo. Entonces, pues yo creo que por el agua se van a detener otras obras que están muy anunciadas, muy cacareadas por el gobierno estatal. A mí me preocupa, quiero retomar el tema que ustedes mencionaban de la seguridad nacional, Sí. que me parece correcto, es un tema de seguridad nacional, el hecho de que se obligue para que haya de los pozos particulares, de las concesiones particulares, agua para la ciudad, para el consumo humano. Pero el otro argumento que sacan como seguridad nacional, que ha sacado el gobierno federal, es la incursión del ejército en la obra. Yo realmente, a mí me preocupa la independencia de nuestra soberanía, qué pasa con la soberanía del Estado en estos casos, pero sí me preocupa también que el ejército esté ya tan metido en tantísimas cosas, en aduanas, en puertos, construye el Tren Maya, construye el aeropuerto Felipe Ángeles, hace edificios, hace carreteras, o sea, ¿qué está pasando? Que el ejército tenga que intervenir en todas estas cosas de manera directa, contratando sin licitación, que es el ejército, y porque es un asunto de emergencia, ¿cómo le llaman? Seguridad De nacional. seguridad nacional. El hecho de que ni siquiera haya una licitación cuando estamos hablando de por lo menos, y digo por lo menos porque es la cifra que dan, 15,700 millones de pesos. Eso es lo que cuesta esa obra, según el gobierno estatal. Falta ver, Podría ser más. pues claro, pues el Tren Maya, el aeropuerto, Felipe Ángeles, etc., todas han tenido un sobrecosto impresionante. No un sobrecosto pequeño, un sobrecosto tremendo. Y esta obra, te aseguro, que como han demostrado, como han puesto el ejemplo con otras obras del ejército, va a rebasar por mucho los 15,700 También millones. van a Y el tema de los participar proveedores. los empresarios del Estado. Van a participar con el 50% y va a ser puros industriales y empresas de Nuevo León. Ahora, yo nada más para cerrar el asunto de la crisis del agua de esto, porque el tema que está tratando Gilberto implica una mesa, o sea, la participación del ejército en tantas partes, por qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Eso ya da para más. El asunto es que yo veo que estamos en una gran crisis hídrica, pero podemos hacer
de esta crisis una oportunidad para poner orden de una vez por todas en materia del agua en Nuevo León. O sea, podemos poner orden, porque así como hay huachicol, hay aguachicol. Entonces tiene que poner orden. Entonces, ¿orden para qué? Orden para tener un Estado más estructurado, más inteligentemente pensado cómo crecer, todo más razonado, porque el asunto del agua es un asunto de seguridad nacional. Imagínate que de repente 6 millones de habitantes no tienen agua para tomar. Gravísimo. No, es una cosa impensable. Gravísimo, pero que eso no implique que el gobierno federal se haga cargo de la empresa abastecedora del agua, es decir, de agua y drenaje. No, pues el Bueno, agua y pues, drenaje. ahí estamos El agua y metidos drenaje, ya. el agua y drenaje, espérate, está a cargo de alguien que está vinculado a los productores de sodas. O sea, No, y a los desarrolladores. También eso hay que cambiarlo, pero eso Ya no no sabemos qué es significa... peor. No, pero eso no significa que el gobierno federal tenga que intervenir también en no eso. está interviniendo en esto. No vas a ver. No está interviniendo en Bueno, eso, pues, no, Está no, interviniendo no. en la obra del Es- acueducto. No, En la hora pero de ya la tiene- porque estaban Ya planteando, tiene gente metida ahí. Espérate, Ah, a nivel por- administrativo. porque Mario Esparza se llama, sí. se Entre planteaba que iba a durar más de un año o año y medio la construcción. Dijeron, no, le tenemos que meter el turbo. Entonces va a entrar el ejército y no sé quién más, y va a durar 9 meses. A ver si es cierto. Pero a lo Vamos a que ver. yo voy, ese es otro Pero tema. eso no es lo inmediato. Eso no es lo inmediato. No, si no llueve... Sí, y como dijo, obra, nada obra. más quiero agregar algo. Estamos en la lona. Es que decías tú, agua como el Alex. El director nacional de Conagua dijo, el problema de Nuevo León no se arregla ni con 3 ciclones ni con 3 huracanes. Claro, el problema a mediano y largo plazo, Pero totalmente ahorita de acuerdo con él. necesitamos que Pero lo de caiga esa- ahora es eso. Sí. Lo que estamos viendo ahorita es... Aquí es el ahora huracán. o llueve o llueve. Claro. Sí. Y si no llueve, tenemos que prepararnos. Pues yo tengo fe en que después del 20 pueda venir algo. Yo sé que la fe puede volverte loco, a cualquiera lo vuelve también loco, mueve Necesitamos pero fe. también te ayuda a sobrepasar Sí. la crisis, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. el que le va a llover es a mí si no mando a corte. Regresamos, no se vayan. De los males el menos, al menos eso parece. Hemos venido hablando de inseguridad, hemos venido hablando de nuestra crisis terrible del agua, también está la contaminación del aire. Pero es una crisis que no nada más es nuestra. Lo que pasa es que a nosotros nos pescó con los dedos en la puerta, ¿verdad? Con las presas ya muy agotadas. Si hubieran tenido otros niveles las presas, ya hemos platicado aquí. No estaríamos hablando ¿A dónde de se fue el agua o por qué repararon lo que dicen que iban a reparar en las cortinas y entonces dejaron salir el agua, etcétera, ¿no? Pero dos tercios del país, o sea, más de la mitad del país está con una crisis Cuando menos todo el tremenda. norte del país. Sí. Cuando menos. Pero por ¿Verdad? no saber cómo administrarla, no pensar en planes, no Sí, proyectar. bueno, ¿no? la hacer todo nada. anárquico. Es que Pues nos sí. la pasamos a todo dar aquí. Nadie dijo nada, 24 horas de agua a como la quieras tomar. Entonces, Y yo como creo cuesta que poco también. aún con abundancia de agua deberíamos de tener un poco más de conciencia los ciudadanos y ojalá esto nos llegara tan fuerte que pudiéramos dejar esto como una cultura de conservación y cuidado del agua. Aprender. De un recurso tan importante que es el agua. Y la otra es el tema del golpe económico que le da esto al Estado, porque ya trascendió Tremendo. nuestras fronteras informativas. Tremendo. ¿Me entiendes? Y entonces nadie se va a instalar en una entidad como esta, por más industrial que sea, por más potente que sea en mano de obra y en cultura O empresarial. sea, es un etcétera, factor a tomar en cuenta si vas a hay invertir agua, en ¿verdad? Nuevo León. Pues sí, porque No hay agua. aunque como dijo Liliana, aunque no sea una empresa que no utilice agua para su proceso, pero sus trabajadores y demás. Pues sí, pero utilizan viven el agua aquí los para vivir. trabajadores. ¿Sí? Qué golpe tan duro. Pero bueno, yo comenzaba diciendo que de los males el menos, porque si tenemos que hablar de una noticia buena, parece que estamos el semáforo en verde, y digo parece porque la Autoridad de Salud dice que vamos bien en eso y que la quinta ola entonces estaríamos hablando ya que amainó, Javier, que ya bajó. Al menos eso dice la Autoridad de Salud.
Bueno, queremos confiar en que efectivamente está pasando eso y pues yo creo que son cifras muy apegadas a lo real, porque el tema de la ocupación hospitalaria, el tema de los fallecimientos ha descendido a niveles muy bajos y esas son sin duda buenas noticias. Entonces, creo que eso ha relajado ya el uso de cubrebocas, el uso de hoy geles son antibacteriales. 11 hospitalizaciones, 117 casos hoy se reportan. Sí, entonces Está son bien. cifras muy halagüeñas, no es el tiempo, el momento perfecto. Yo creo que lo perfecto sería que no hubiera contagios, pero de hablar de 117 casos en esta quinta ola, pues yo creo que es mínimo y creo que eso va a ayudar un poco a la economía, o un mucho, porque mira, tú vas a los centros comerciales este domingo, me tocó, atestados. Entonces hay mucha movilidad social, hay mucho gusto por estar en calle. O sea, a pesar de la crisis hídrica, la gente festeja de alguna manera el que hay verano, hay vacaciones escolares ya, en la mayoría de los colegios, escuelas ya están de vacaciones, y los centros comerciales reactivaron su actividad, y eso se puede ver este fin de semana en la actividad comercial. Es un buen indicador. que lo A mí no estamos me haciendo gusta mejor, agüitar ¿no? la fiesta, pero y a lo mejor ya libramos lo del COVID, ya a la sexta ola ni caso le vamos a hacer, y ahí viene el mono. Estados Unidos ya declaró la emergencia por el caso de la viruela del mono. la viruela del mono. Y lo vemos tan lejano como veíamos al principio el COVID, quién sabe cómo... Y dices que no te gusta cómo agüitar nos la fiesta. vaya a llegar. Y la otra es la recesión en puerta. O sea, el crecimiento Es en más Estados grave eso. Unidos ya van 3 trimestres al hilo con un crecimiento menor a 0. Entonces, y la inflación pues que está desbocada, la Fed en Estados Unidos está por incrementar otra vez 0.75 la tasa de interés. Sí. Entonces, con tal de frenar, imagínate, lleva mes tras mes incrementando. Es con tal de frenar la inflación tan desbocada que se tiene en Estados Unidos y por lo tanto en México. México pues, está impactado por todo lo que le pasa a la economía de Estados Unidos. No, y a nivel Y- mundial. A y- nivel mundial está, o sea, está la la pandemia, crisis. o sea, lo que es el freno de la economía a nivel planetario. Rusia y Ucrania. ¿Sí? Rusia y Ucrania. Luego, Nancy Pelosi en Taiwán. O sea, Error. allá con los Error chinos. político. Oye, sí, echándole lumbre a la hoguera. O sea, todo eso influye. Sí, todo eso influye y estamos impactados. Entonces, más que el tipo, bueno, qué bueno que estamos saliendo del proceso de la sexta o quinta ola. Era la quinta ola del ola. COVID. Oficialmente. Y por el otro lado, es más preocupante Los el asunto efectos. de la inflación, Sí. porque eso se refleja en la mesa de las familias. ¿Sí? En la mesa de las familias. O sea que cada vez que van a comprar su despensa, es más caro todo. Entonces, estamos ante un problema de precarización de las familias en México. Y no nada más en México, Estados Unidos y otros países, muchos países. Nosotros no estamos tan peor, pero a lo que yo voy es la inflación y que se puede traslapar con una depresión económica. Y que no nos venga el problema con el Tratado de Libre Comercio, que todavía veremos el asunto ahora que se analicen algunos rubros de lo que se firmó con Canadá y Estados Unidos. Porque Dios nos libre que las palabras que andan rondando por ahí, los discursos oficiales, le corten la cabeza al Tratado de Libre Comercio, porque entonces se nos viene una crisis impresionante de golpe. Aunque ya se está Impresionante. preparando el libre comercio Cientos de con China. miles de desempleados en un ratito. Pues el tema aquí apunta más bien a una sanción como el precio más caro que México pagaría. No sería la primera vez, pero Pues, estás hablando de también cientos de miles de millones de dólares. se habla de 30,000 millones. No, el más 100,000, costo. más ciento y pico de miles de millones de dólares adicionales. Y la pérdida de desempleo también estaría tremenda en nuestro país. Sí, no, Lo o que sea, sí es cierto en este es que- momento no podemos mira, hablar de eso. Lo que es cierto es que el mundo está transitando por un periodo excesivamente complejo, Totalmente. muy complejo.
no solamente en materia económica, en materia de la paz, en materia de diversas pandemias o enfermedades que por tanta movilidad se pueden contagiar en todos lados. Estamos viviendo situaciones críticas en Europa, el calor, la temperatura inédita. Casi inédito todo. En desiertos está lloviendo, en otras partes no hay agua. Estamos en una situación muy crítica. ¿Sí? Eso es lo que estamos pasando. Falta escuchar las voces de expertos en eso, tomarlo en serio para hacer algo, todos. Sí, así es. O sea, tenemos que hacer todo un esfuerzo para cambiar las cosas, dar un golpe de timón. Totalmente. Aquí estamos recibiendo esa lección con la crisis hídrica, Liliana. Así es. Es un tema que y el no atendido hasta este momento tema de la calidad del aire que respiramos, la contaminación, porque ese también veneno diario. Es una agenda que está en pausa por lo que estamos viviendo del agua. Sí. Otra vez la refinería principalmente. Porque se habla mucho de los autos y que ve una verificación. Principalmente la refinería. Esa es Lo saben perfectamente. Está la planta generadora de electricidad en pesquería, que esa no es de Comisión Federal de Electricidad. La de Ternium. No, es otra de Iberdrola. De Iberdrola. La grande. Sí. Ternium es otro, ¿sí? Y además la planta vehicular, donde por tener tan mal sistema de transporte, pues hay muchos vehículos destartalados por todos lados, que la gente compra su carrito porque ya no va a estar esperando tanto tiempo el camión y en tan pésimas condiciones. Todo eso se está sumando. Tanta construcción, no cumplen las reglas de regar con agua tratada para no levantar el polvo, por eso tenemos el primer lugar en aire con partículas suspendidas de América Latina. O sea, todo está al revés. Entonces tenemos que agarrar la agenda, vámonos, que esto nos sirva para recomponer todo. Fíjate, un cuarto del transporte público en Nuevo León está almacenado, parado porque no ha habido para reponerlo, ¿verdad? Eso es muy grave y la gente desesperada por la lentitud del servicio, pues se compra su carcachita, como dices, y aunque contamine, pues... Y en medio de todo esto se sigue viendo a la Secretaría de Movilidad como una Secretaría de Transporte, nada más. O sea, sin un plan a fondo de verdad. No, pero es que hay una Secretaría del Medio Ambiente. No, sí, pero vaya, la movilidad es un tema totalmente relacionado con esto de lo que estamos hablando. Es correcto. O sea, del mal transporte público, de malas vías o no actualizadas o no cambiadas, de construcciones donde no se toma en cuenta ese tema. Es que es muy difícil resolver las cosas de golpe. Pero hay que empezar. Si no se ha hecho algo contundente en gobiernos anteriores, pues quererle cargar a todo de un golpe no se puede. No, pero ya en tiempos de Natividad González Parás, yo recuerdo muy bien a Abel Guerra que mencionaba, él era secretario de Obras Públicas, y es un poco lo de la Secretaría que ahora llaman de Movilidad, y hablaba de que la ciudad se estrangulaba, que ya no faltaba nada para que se estrangulara la movilidad. Un colapso, decía. Un colapso. Sí. Ahora, pues está colapsada la ciudad. Y otro... O sea, realmente no se avanzó contundentemente en las soluciones que... uno de los temas, incluso Abel Guerra lo ha mencionado muchas veces, bueno, desde diputado metió una reforma y demás para el ferrocarril dentro de la ciudad. Eso también atora mucho la movilidad y tener esas vías para uso del transporte público sería una genialidad. Ya se nos olvidó el tren suburbano, que se supone que hay un compromiso también del gobierno federal de apoyar fuertemente ese proyecto que iría desde el aeropuerto hasta, por lo pronto, hasta Santa Catarina. Inicialmente se había dicho que hasta García, ya dijeron que hasta Santa Catarina, pero hay que darle seguimiento porque es parte de las respuestas de soluciones a la movilidad. 1. Y 2, a mí me parece que otra vez se acabó la crisis del Alex y se les olvidó hacer más cruces sobre el río Santa Catarina. O sea, la movilidad norte a sur se colapsa porque hay insuficiencia de pasos en el río Santa Catarina. Totalmente. Recordemos el Alex, hubo puentes colapsados en aquel momento y se hizo un desastre la vialidad. O sea, aparte de la vialidad Oriente, Poniente, Morones, Prieto, Constitución, hay una crisis de pasos sobre el río Santa Catarina y se les olvida, están haciendo... Y qué bueno que lo hace Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, interconectar el Parque España con el Parque Fundidora. Sí. Es un buen proyecto ecológico, va a dar un respiro a la recreación, pero el tema de los cruces viales, o sea, ahorita es un problema que no volteamos a verlo, pero creo que Movilidad Estatal debería poner ahí
proyectos sobre la mesa. Si tú ves la fila en Constitución, todavía más al oriente del Parque Fundidora, la fila que se hace para entrar todos por el túnel a San Pedro en las mañanas. Sí, sí, entonces esos cruces, por esos cruces oriente, que faltan, poniente, no son suficientes. Pero no son nada más cruces, hay que hacer todo el cruce en las lomas. Además, faltan los Porque es túneles. lo que alimenta ahí. Faltan los túneles, no se han hecho por diferentes motivos y protestas, ¿verdad? así es. Pero sí, hablando de eso, es porque todo el mundo tiene que entrar casi a la misma hora. Una cosa tan sencilla como desplazar los horarios no Sí. se ha hecho. Eso es algo Escalonar que puedes los hacer sin horarios en las dinero. industrias. Se habló Sin mucho de dinero. eso ahora con el tiempo del COVID. Exacto. Pero nunca nadie se puso realmente las pilas. Pero no es una muy buena Claro. idea, pero se viene mencionando desde hace mucho tiempo. Porque Pero desfogas. ¿Qué A lo- tanto a lo- afectaría a las empresas? a lo mejor hay que o- declarar Nada los- no lo va a afectar porque las empresas van a trabajar las mismas horas. Nada más que van a empezar unos a una hora, los otros a accesos. otros. Es una cuestión logística. Aunque suene a broma, hay que declararlos a lo mejor temas de seguridad nacional para que se lo tomen en serio y se empiecen a ejecutar programas y proyectos de esa envergadura. Sí, Gilberto. porque todos a las Fíjate. escuelas a la misma hora, a las empresas a la misma hora. Y lo ideal que sea un poco obligada la cosa, ¿no? Como por decreto. En mi empresa, por lo menos en la parte administrativa, desde hace años, antes de la pandemia, a la gente se le debe escoger su horario. O entras a las 7:30, o entras a las 8 o a las 8:30, y cambian su horario de salida, simplemente. ¿Qué pasa? Pues, la gente incluso hasta está más cómoda, Sí. depende del tráfico en su zona, tiene tiempo de ir al gimnasio o no, o atender otros asuntos personales, y yo creo que eso finalmente, aunque sean medias horas, 20 minutos, Va a ayudar. ayuda a la movilidad. Puede marcar la diferencia. No, impacta, Y ya a no se gran escala necesitan impacta, recursos sí. Claro, a políticos gran escala. ni No, nada. nada, es cuestión de querer. Sí. Nada más. Bueno, pues muchas gracias. A Gracias, los tres. Víctor, Muchas qué gracias, bueno. Liliana. Muchas gracias, Javier. muchas gracias. Gracias, Gracias, Víctor. Gilberto. Liliana, Gilberto, un gusto, como siempre. Igualmente. Mucho gusto saludarlos. Y gracias estar con también a ustedes usted. aquí. Muy buenas noches.